Buenas tardes a todos, soy Pepe Yuyot y voy a explicaros en qué consiste esta tarea 5 de base de datos para el curso 23-24. Bueno, esta unidad lo que vamos a realizar son diferentes inserciones, actualizaciones y eliminaciones de una base de datos en concreto. En este caso, la base de datos la tenéis aquí tenéis el script de creación de tabla y los datos, ¿vale? Es esta base de datos que tenéis aquí, el diagrama de relación. Básicamente lo que tenemos es una serie de albergues donde aparecen el personal que trabajan en el albergue y que lo coordina, y después las distintas zonas de esos albergues y los distintos tipos de alojamiento que existen, ¿vale? Este es el diagrama entidad relación. Aquí tenéis el paso al modelo relacional para que veáis cuáles son las tablas y las estructuras que se van a crear. Y aquí tenéis el script, ¿vale? Una vez que tengáis el script, lo primero que tenéis que hacer es abrir en MySQL pues, una instancia con un usuario con permiso y ejecutar dicho script, ¿vale? Os lo descargáis, yo lo tengo ya aquí y simplemente lo ejecutáis. Eso os va a crear una serie de tablas, la tenemos aquí, refrescamos un poco, nos crea una serie de tablas y cada una de las tablas pues va a contener una serie de datos que ya, como veis aquí, se están introduciendo, ¿vale? Bueno, la base de datos en sí, podéis estudiarla un poco. Básicamente tenemos una tabla personal, aquí tenemos una jerarquía, ¿vale? Tenemos aquí estas tres tablas, donde aquí tenemos todos los datos comunes de las personas, y después tenemos por un lado, como es una jerarquía total y exclusiva, las personas son operarios y coordinadores, no pueden ser los dos a la vez y no hay personas que no sean ninguno de estos tipos. Entonces, tenemos la tabla de personal, que tenemos todos estos datos metidos, los operarios, como veis, una clave ajena, los coordinadores. Después tenemos distintos albergues, como veis aquí. Un operario siempre va a trabajar en un único albergue y los albergues tienen muchos operarios. Cada albergue está coordinado por un único coordinador, ¿vale? Los albergues tienen distintas zonas, ¿vale? Donde la clave de la zona, como veis aquí, está compuesto por estos dos. Y cada zona tiene uno o más tipos de alojamiento, ¿vale? Ahí almacenamos información sobre las categorías, el número de alojamientos que contiene, etcétera, 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 ¿vale? Toda esa información, pues he metido una serie de datos en la base de datos. Vamos a ver en qué consiste la tarea y qué es lo que nos pide. Mira, vamos a irnos directamente al final. Bueno, para resolver esta tarea vamos a venirnos aquí al final y vamos a leer qué es lo que nos pide. Mira, por un lado, necesitamos generar un documento de texto, pasarlo a PDF, en el que vamos a hacer para cada uno de los apartados que tenemos aquí, ¿vale? De cada una de las actividades, vamos a hacer una captura de pantalla. También en ese PDF vamos a incluir lo que son las sentencias correspondientes a cada apartado y los comentarios que nosotros veamos conveniente para aclarar todo lo que estamos realizando. Eso por un lado, es decir, el PDF con esas capturas, como hemos hecho en otras ocasiones, con los comentarios correspondientes y la sentencia, y por otro lado un script que contenga cada una de las sentencias. Entonces, mi consejo es, para preparar ambas cosas, es que hagáis lo siguiente. Mirad, en el Google, yo lo utilizo Google Drive, cada uno puede utilizar el procesador de texto que quiera, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en la tarea esta de nuestro año, pues, en esta tarea pues vamos a crear un documento de texto en el que aquí vamos a ir elaborando cada captura de pantalla, cada sentencia y los comentarios, ¿vale? Entonces, si queréis, podéis ir copiando aquí lo que sería el enunciado. Imaginaros que es la primera actividad. Bueno, yo me voy a copiar todo esto, me vengo aquí y lo pegamos. Insertar datos. Esto es lo que nos pide. Bueno, pues aquí yo voy a solucionarlo. Necesito una captura de pantalla, los comentarios y el script. Entonces, eso por un lado. Eso lo vamos a ir haciendo. Y por otro lado, necesitamos también un script SQL donde vamos a incluir la sentencia. Bien, esas son las dos cosas que nosotros vamos a integrar. Entonces nos vamos a ir aquí al Workbench y lo que vamos a hacer nosotros es crear aquí un nuevo script en el que vamos a ir pegando aquí también pues cada una de las sentencias. Si queréis podemos copiar esto, lo comentamos y después vamos a poner solamente el primero a modo de ejemplo. Esto lo voy a borrar. En el apartado 1.1. Entonces aquí tendría que incluir lo que sería la sentencia correspondiente a esta actividad. Vamos a ponerla así. Tarea base de datos 23-24, la tarea base de datos 5. Y ahora aquí pondríamos, por ejemplo, nuestro nombre. Es decir, que vamos a tener por un lado, vamos a guardarlo aquí, 23-24, base de datos, tarea 5, y lo guardamos. Bien, esto es lo que iríamos entregando. Entonces, vamos a ir apartado por apartado entendiendo qué es lo que nos piden. Ya. En el primer apartado de aquí, lo que nos dicen es, bueno, el primer apartado es hay que hacerlo de forma gráfica. Es decir, no hay que realizar lo que es la consulta en sí. O sea, la consulta, la sentencia en sí. El insert date delete. Nos lo piden que lo hagamos de forma gráfica, con Workbench. Entonces, nos piden hacer una inserción de datos, actualizar los datos y eliminarlos. Vamos a suponer que tenemos que hacer una inserción. Yo no voy a hacer el mismo que está aquí, pero
voy a hacer otro parecido. Imagínate que lo que nos pide es una inserción. Entonces vamos a hacerlo de forma gráfica. Una vez que nosotros ya tenemos ejecutado lo que es nuestro script, vamos a abrir nuestra base de datos y vamos a coger la tabla que a mí me pidan insertarlo. Imaginaros que es, por ejemplo, ¿qué te digo yo? El tipo de alojamiento, como me dicen aquí. Nosotros nos vendríamos aquí, veríamos todos los datos y incluiríamos aquí los datos que nos piden insertar. Imagínate que te piden insertar, pues, estos valores. Cuando nosotros tenemos que hacer una captura comprobando que esto se hace correctamente y además incluyendo lo que es el script de creación, o sea, la sentencia de inserción. Cuando nosotros le damos aquí a aplicar, fijaros que aquí me crea ya una sentencia de creación. Podemos dar aquí al Enter para que se visualice correctamente. Entonces la idea es hacer una captura de pantalla para que se vean los datos que se están insertando. Tenemos que tener preparado también nuestro perfil de la plataforma, ¿vale? Componemos las ventanas de forma de que se pueda ver el perfil y la inserción. Y ahora hacemos una captura de pantalla. Le doy al botón imprimir. Ya tengo aquí mi captura. La vamos a poner un poco mejor, así. Que se vea. Capturo. Y una vez que lo he capturado, esa captura me vengo aquí al documento y la pego. ¿Vale? Yo tengo aquí mi captura. Y ahora yo aquí comentaría pues lo correspondiente. No se puede realizar la inserción porque tal, porque da un error de foreign key, porque no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. O se ha podido llevar a cabo, es decir, damos los comentarios oportunos. También tenemos que copiarnos la sentencia que nos genera esto automáticamente. Esto en la forma gráfica. La podemos poner aquí, ¿vale? Incluso ponerle aquí algún comentario y ponerlo un poquito más bonito. Y aquí con sus comentarios. Esto sería para el primer apartado, ¿vale? Así con el segundo, con el tercero. Además de esto, nosotros en nuestro script, vamos a darle aquí a aplicar. Está. Además de esto, en nuestro script, bueno, tenemos aquí, pues ponemos la sentencia correspondiente, ¿vale? Así con el apartado 2, el 3, el 4 y con todos los apartados. Lo vamos guardando. Hay que tener en cuenta, vamos aquí, que hay que hacer una inserción de datos, o sea, dos inserciones con cada una de las cosas que nos piden, actualizaciones y eliminaciones. Hay veces que se pueden y hay veces que no. Observad bien la estructura de la base de datos porque en la propia estructura de la creación de tabla pues hay restricciones de integridad. Por ejemplo, ondelete cascade o cosas así. Por ejemplo, aquí hemos puesto, a ver si lo encuentro donde lo puse. Por ejemplo, aquí tenemos una restricción de integridad. Es decir, cuando se elimina un personal que es coordinador, se va a eliminar automáticamente ese coordinador y observar cómo está creada la base de datos. ¿Vale? Porque eso van a pedir explicaciones cuando no se pueda insertar, actualizar o eliminar uno de los registros de forma gráfica que digáis el porqué. ¿Vale? Eso con respecto a la actividad 1. La actividad 2, pues aquí nos van a hacer pedir de nuevo una serie de inserciones, actualizaciones y eliminaciones utilizando una única sentencia. Por ejemplo, en esta primera hay que insertar 3 registros, pero lo tenemos que hacer del tirón. Esto, la idea es que probéis distintas combinaciones para que estudiéis muy bien cómo se realizan inserciones, actualizaciones, borrados de distintas formas. ¿Vale? En este caso se os pide que cada una de las sentencias, que cada una de las acciones que se os piden en cada apartado, utilicéis una única sentencia. ¿Vale? Y además, únicamente con los datos que se nos proporcionan. Por ejemplo, aquí te dicen actualizar el salario del personal de todos los albergues de forma tal. Entonces, no podemos hacer una actualización para el personal 1, para el personal 2, es decir, buscarlo previamente y hacer la actualización a mano. ¿Vale? Hay que hacerlo en una única sentencia, únicamente con los datos que se nos proporcionan. Por ejemplo, eliminar todos los albergues, el tipo de alojamiento tal. Muchas veces dice, bueno, pues voy a buscar yo cuál es el identificador de ese tipo de alojamiento, porque así a la hora de hacer la sentencia me ahorro 2 tablas. Pues eso no vale, hay que utilizar los datos que te dan. Es decir, si aquí te dice dormitorios compartidos, pues eso lo vamos a tener que utilizar en la sentencia SQL para hacer la eliminación. Pero no buscar el identificador de dormitorio compartido para ahorrarte algunas tablas y que la sentencia sea mucho más sencilla. ¿Vale? Es decir, utilizamos exclusivamente los datos que nos dan. Eso es lo siguiente apartado. En el primero, no, porque tenemos que hacer inserción de forma gráfica, actualización de forma gráfica, eliminación de forma gráfica. ¿Vale? Aquí tendríamos con el segundo apartado. El tercero ya utilizamos algo del tema de las transacciones, ¿vale? Que tenéis que saber en qué consisten las transacciones. En el que, bueno, también hay que utilizar exclusivamente la información que nos dan. Después, por otro lado, tenemos aquí otro apartado en el que se os pide en una transacción realizar una serie de acciones de insert, update y delete, ¿vale? En una transacción de forma de que si algo falla se deshaga todo completamente, que no se llegue a hacer. Es decir, si tú quieres eliminar una cosa para insertarla en otro lado y actualizarlo, si algo falla, pues que no se haga nada.
¿vale? Y si se hace, pues que se haga todas las acciones completamente. Eso es lo que vamos a hacer con esta transacción. Se pide por un lado deshacerla para ver que todas esas sentencias que tú has hecho previamente se deshacen por completo y posteriormente que haces exactamente lo mismo, pero para que se lleve a cabo la transacción y vea que todas esas acciones se han hecho correctamente. Y por último, aquí en el apartado 5 vamos a jugar un poco con dos sesiones de trabajo, es decir, crear dos sesiones diferentes. Una sesión en la que vamos a hacer una serie de bloqueos de tablas y demás, y después vamos a crear otra sesión en la que tenemos que hacer determinadas acciones teniendo una tabla bloqueada. Entonces vamos a ver cómo funciona ese tema de bloqueo y es la idea de este quinto apartado. ¿Vale? Entonces, en resumidas cuentas, en nuestro documento de texto nos van a aparecer aquí lo que son cada una de las actividades con las capturas de pantalla que hemos tomado, una por cada apartado como mínimo. Vamos a incluir todas las sentencias de cada uno de los apartados. Y por otro lado, vamos a tener aquí en nuestro script con las soluciones donde vamos a tener cada una de las sentencias correspondientes a cada uno de los apartados. Cuando tengamos todo eso, aquí por ejemplo en nuestro documento de texto, le ponemos nuestro nombre, pues lo podemos descargar como PDF, eso lo podéis hacer desde aquí, archivo descargar como PDF. Tanto este documento PDF como el SQL que habéis generado aquí en Workbench, pues esos son los dos archivos que vais a entregar. Lo comprimís y eso es lo que entregáis, ¿vale? Una vez que lo entreguéis, pues ya está disponible para que yo os lo pueda corregir. Y nada, poco más. Son 5 apartados. Esta tarea no es nada complicada, es fácil con respecto a otra que hemos hecho y poco más, ¿vale? Aquí en información de interés, pues os colgaré lo que es el vídeo este que estoy realizando y, bueno, pues lo entregáis. Ahí tenéis la rúbrica de lo que vale cada apartado. Venga, ánimo y para adelante. Ya nos vemos. Hasta ahora.